Muy buenos días a los estudiantes de Ingeniería de Sistema con la asignatura de programación. Hoy vamos a tocar el tema de los fundamentos de la programación orientada a objetos. Vamos a conocer los conceptos básicos. No voy a definir toda la parte conceptual de la programación en sí, porque ya la mayoría han visto la parte conceptual en las materias pasadas. Solamente voy a tomar ciertos puntos necesarios para desarrollarlos en este tema. Continuemos. Aquí en el índice vamos a hablar de los temas que vamos a hablar en este video, que es acerca de la estructura de un programa, lenguajes y compiladores, el lenguaje Java, Python, PHP y C. Cada uno utiliza el lenguaje de programación orientado a objetos, como yo lo dije en el primer video de presentación, pero cada uno tiene una sintaxis diferente. Yo les dije a ustedes que eligieran el que más se sientan a gusto o el que quieran profundizar un poquito más. Los fundamentos de programación, declaración y uso de variables, que eso también es un repaso más que todo. El operador de asignación, expresiones, estructuras básicas de un programa, estructuras de control de flujo, esquemas de recorrido y de búsqueda, definición y uso de funciones. Ojo, aquí hay varios temas que voy a pasar solamente a nivel de recordatorio. Hay unidades en las cuales voy a profundizar un poquito más la declaración, el control de flujo y el uso de funciones en el lenguaje orientado a objetos. Los objetivos, entender los pequeños programas descritos en Java o en cualquier otro lenguaje imperativo. Aquí más que todo voy a utilizar una pequeña, voy a hacer énfasis en el lenguaje Java y en el lenguaje en C. Y con los ejemplos voy a retomar los otros tipos de lenguaje para su conocimiento. El segundo objetivo sería crear clases simples con sus constructores, atributos y funciones, establecer las estructuras básicas de la programación orientada a objetos y comprender los operadores de control. Empecemos. Estructura de un programa. La primera parte de una estructura de un programa es el código. ¿Y qué es el código? Es el conjunto de instrucciones en sí. Normalmente el código está escrito de forma que sea fácil de entender y manipular por una persona. Es lo que ya hemos hecho hasta el momento en las asignaturas pasadas. Aquí el código es el algoritmo realizado en lenguaje de computadora. ¿Estamos claros? Para que el compilador lo traduzca en lenguaje de máquina. Tenemos el concepto también de memoria. Ofrece un espacio de programa para almacenar datos y recuperarlo más tarde. Recuerden que todo acá se va a compilar en la memoria para luego ejecutarse en la computadora. En la entrada es el conjunto de datos que el programa recibe mientras se ejecuta y que condiciona las acciones que éste realiza y en consecuencia los resultados que genera. Normalmente los datos proceden del usuario. Entre paréntesis, pulsiones del teclado y movimientos y pulsaciones del ratón. Salida es el conjunto de datos generados en forma resultante de la ejecución del programa. Generalmente estas cuatro cositas son las que se toman en cuenta cuando se crea un programa simple de computación, de programación. En cuanto a los lenguajes y compiladores, en cuanto a los compiladores, ya yo le mencioné. Bueno, estas son las aplicaciones, ¿no? Donde se pueden usar los compiladores. Que yo les dije a ustedes como sugerencia que utilizaran Sublime, Atom, Notepad y Eclipse. Con la aseveración de que Eclipse tiene varias versiones para Android, que se llama Android Studio, para Python, que se llama no me acuerdo ahorita el de Eclipse, para Java, para Python, y las versiones de Java. Todos estos aceptan cualquier tipo de lenguaje de programación y son muy ligeros, excepto Eclipse, que sí pesa más o menos. En cuanto al lenguaje de programación, aquí están los 4 lenguajes de programación orientados a objetos que se utilizan actualmente. Y yo se lo estoy diciendo desde hace tiempo que empleen el que más sea práctico para ustedes. Tenemos a Python, que es un lenguaje interpretado, multiparadigma, imperativo, funcional, orientado a objetos, de tipado dinámico, multiplataforma. Java
que es el lenguaje como que voy a basarme en Java y luego voy a explicar el resto. Es simple, es orientado a objetos, es distribuido, es robusto, es seguro y es portable. Es uno de los primeros programadores robustos en sí en lenguaje de programación orientado a objetos, partiendo de C, del cierto código en C, pero aquí es más robusto y es más seguro. PHP, que es la programación que se implementa más que todo en la programación web, junto con la versión web de Python. Y tenemos lenguaje C, C++, que es un lenguaje que también permite lenguaje estructurado y lenguaje orientado a objetos. De los cuatro, pueden elegir el que más quieren implementar ustedes. La única sugerencia es que deben de descargar un compilador, descargar la aplicación donde van a ejecutarlo y cada uno de ellos tiene sus propias, eh, características de cómo es su funcionamiento. Vamos a empezar aquí en los fundamentos de la programación, en la declaración y uso de variables. Esto va a ser una pequeña repaso. Aquí vamos a conocer los cuatro tipos de programación, los cuatro tipos de declaración de datos más comunes, por lo menos en lo que es el lenguaje Java y lenguaje C. En lo que es respecto a PHP y en Python, no se hace este tipo de declaración. Tenemos la declaración entera, que el valor entero que se refiere al valor, a todos los valores enteros de una recta real, entre esta cantidad negativa hasta esta cantidad positiva. No admite valores decimales, por ejemplo, comas o esas cosas. Este es el valor entero. Double, que es un valor real sin límite de rango y de precisión arbitraria. Admite valores decimales, por ejemplo, desde menos este número decimal hasta este número decimal. Bueno, este es el número pi. String, que se refiere a una cadena de caracteres, es un texto de longitud arbitraria, por ejemplo, entre comillas, la casa de María o hola mundo. Este lo vamos a utilizar bastante para mandar mensajes. Y booleano, que es un tipo de dato, una declaración de dato binaria. Y va a decir si es cierto o falso, es decir, true o false. Bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo serían las declaraciones de variables implementadas tanto en Java como en C. Declaramos primero, hacemos el uso del tipo de variable que vamos a utilizar. Declaramos en la variable. Recuerden que variable es aquel que se desconoce su valor y constante aquel que conocemos el valor. ¿Estamos claros? Entonces, como no conocemos la variable contador, lo tenemos que declarar tipo entero. Si vamos a declarar un arreglo, sería entero valor entre corchetes y adentro del corchete es el valor. Booleano es cliente preferente, verdadero o falso. Y double, cuando nosotros tenemos que tener datos de tipo decimal. En este caso, capital o capital. Bien. Este es un breve repaso de los tipos de variables que se utilizan en C o en C++. Le hago la salvedad de que lo que es en Python y PHP, ellos no hacen este tipo de declaración de variables porque ya dentro de su compilador ya están registradas la tipo de variable que se va a, realizar con la misma, es múltiple interpretativo. Es decir, que no necesitan declararse estos tipos para definir los valores. Ya de por sí, ellos en su compilador ya tienen la forma de interpretar esos tipos de datos. Si son enteros, si son decimales, si son caracteres o si son lógicos. Los operadores de asignación. Los operadores de asignación es aquella variable en la cual le asignamos un valor determinado. O un ejemplo, cuando utilizamos la misma variable int contador le asignamos el valor 0 o le inicializamos el valor 0. ¿Cómo hacemos esa asignación? Con el igual. ¿Ok?
El igual sirve para asignar. ¿Estamos claros? El doble igual, recuerden que es una asignación lógica y es una comparación, si es exactamente igual. Ajá, una cosita. Recuerden que los tipos de variables determinan el tipo de variable que van a realizar. Un ejemplo, si la variable es entera, no va a tomar datos decimales. Por ejemplo, esto, peso, entero peso, punto y coma. Peso igual a 58,5. 58,5 es decimal. Por lo tanto, va a dar un error lógico en la compilación. Se lo vamos a sacar ahorita cuando hagamos un ejemplo de eso. Esta es una acción válida, suma. Suma es igual a la fórmula que estamos utilizando aquí, 3 más 2. ¿Cuál es el resultado que va a ser? 5. Así hacemos con otro tipo de asignación. Por ejemplo, usamos la misma palabra que el contador, lo asignamos a 0 y aquí empezamos a hacer una simple operación de sumar, que es contador es igual a contador más 1. Aquí esto lo hemos manejado en las asignaciones pasadas, que esto lo usamos mucho con las estructuras repetitivas. Aquí el contador va a asumir cada vez que haya un ciclo, va a tomar un valor diferente. Si el valor vale 0, 0 es igual a 0 más 1. 0 más 1, 1. Entonces el contador va a tomar el valor de 1 y así sucesivamente. Double. Cuando utilizamos double, vamos a utilizar variables de tipo decimal. En este caso, que lleven comas en sí. Por lo menos el interés, capital, tasa de interés, tiempo. Y aquí estamos asignándole a cada uno de estos valores el valor que necesita y la operación final que se va a imprimir en el programa. Recuerden, vuelvo a repetir, este tipo de asignación se realiza, o este tipo de declaración con asignación se realiza más que todo en lo que es el lenguaje C++ y Java. String. Aquí colocamos son cadenas de caracteres. Aquí colocamos nombre o frase. Y aquí lo único que tenemos que hacer es nombre es igual, entre comillas, María. Aquí le estamos asignando el nombre María a la variable nombre. Y si es una frase larga, frase es igual, le asignamos a frase, entre comillas, la casa de más nombre. ¿Qué estamos colocando aquí? Estamos asumiendo que cuando se quiere imprimir esta frase, al final va a decir la casa de María. El booleano si es positivo o negativo. Entonces, estamos asumiendo aquí un simple ejemplo de declaración de un tipo booleano que es positivo. Entonces declaramos un número de tipo entero. Número es igual a menos 5. Un número negativo. Es positivo es igual a número mayor a 0, mayor que 0. Va a salir como resultado falso. ¿Por qué? Porque el número que estamos colocando aquí es negativo. Y estamos haciendo aquí que la comparación si número es mayor que 0, saldría true, que sería cierto. Pero no, como es falso, va a salir el mensaje false. Otra operación no válida. String, resultado. Si string es una cadena de caracteres y damos resultados, recuerden que una cadena de caracteres no asume este tipo de valor numérico. Expresiones. Ya conocemos las asignaciones. Otra cosa son las expresiones matemáticas. Cuando vamos a hacer un cálculo. Por ejemplo, declaramos la variable cálculo y cálculo va a ser igual a 2 más 3 por 5. Generalmente aquí, aunque esta asignación es así, yo le colocaría los paréntesis para decidir cuál operación va a ser realizada de primero. Tenemos aquí los diferentes tipos de operadores. Es los mismos operadores que hemos seguido anteriormente. Aquí tenemos las expresiones menos, más. Cuando queremos hacer un contador disminuido o un contador aumentativo. Este símbolo que significa para negar una operación. El signo de por, el de división, el de módulo. Bueno, aquí lo tenemos multiplicación, cociente y residuo de una división, que es el módulo.
el más, el menos. Bueno, este más lo vamos a utilizar para imprimir lo que es el lenguaje Java. ¿Para qué? Para concatenar los resultados de varias variables y imprimir varias variables en una misma resultado. Tenemos el menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que. Estos son operadores lógicos, igual como exactamente igual o diferente. Tenemos lo que es el i, que es el ampersand, doble ampersand, y tenemos doble barra que significa o. Bueno, aquí tenemos un pequeño significado del operador más, cambia dependiendo de los operandos. Aplicando números realiza una suma, aplicando en texto es una concatenación. Por lo menos aquí vamos a sacar el cálculo es igual al 25 módulo de 7 por 3. Es decir, que el residuo de 7 y se multiplique por 3. El cálculo de 2 más 3 por 5. Esto es lo que le estoy diciendo de cuando uno quiere utilizar los paréntesis para determinar cómo se va a proceder con la operación. Si no se le coloca cuál va a ser la primera operación, el resultado va a ser diferente y el intérprete va a asignar un valor determinado. Aquí tenemos la opción de double, precio, descuento, precio. Entonces aquí tenemos que le están asignando a precio esta cantidad de dinero. El descuento va a ser este. Y aquí hacemos la operación, que precio menos precio por descuento entre 100. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Con el próximo video vamos a trabajar lo que es la estructuración de la programación orientada a objetos. Eso vamos a utilizar aquí, cómo se estructura o cuáles las operaciones de una programación orientada a objetos. Como yo le estoy diciendo, voy a abarcar lo que es primero lo que es Java y C++, que casi implementan casi lo mismo, las mismas operaciones. Java voy a profundizar más debido a que es más completo en cuanto a la estructuración de la programación orientada a objetos. Bueno, lo vemos en la próxima.